Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperando que se encuentren muy bien, esperando que hoy sea un día eh, positivo para todo el mundo, esperando que hoy sea un día muy positivo para todo el mundo y que usted tenga mucha suerte en el día de hoy. Esperamos, esperamos que sea un buen día. Señores, yo di el 21 para hoy. 21 para hoy. Sin ponerme triste. 21 para el día de hoy. 21 para el día de hoy. Tenemos una sola decena para el día de hoy. Una sola decena para el día de hoy. Una sola decena para el día de hoy. Dicen que no me escucho, pero aquí yo puedo ver que sí se está escuchando. Déjenme saber si me escuchan o no me escuchan, porque yo puedo ver que me estoy escuchando de este lado. Mi micrófono está funcionando. Vamos a ver. ¿Cómo son las decenas? ¿Me están escuchando ahí? Creo que me están escuchando. A ver. Claro que me están escuchando. Ok, súbale el volumen a su televisor, súbale el volumen a la radio, que aquí está su morenazo, Raúl Andrés Aragones, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina, ya lo saben, 21 para hoy, 21, 21, 21, 21. Hay un montón de gente que está jugando hoy el 75. De hecho, yo tengo el 75 hoy para el privado. Están jugando 75, están jugando 05, están jugando 30, están jugando 97. Hay un montón de jugadas del día de hoy que se están jugando por ahí. Porque usted sabe que esto es como los chismes. Esto de los números, es como los chismes. Ay, el 10 que va a salir hoy. No, quítale 7. ¿Me entiendes? Es así. Es así. Entonces usted tiene que cogerlo suave. Tiene que cogerlo suave. Porque si se pone a hacerle caso a todo el mundo, puede que se le pase un premio. Créame que todo el mundo que yo conozco hasta ahora, nuevo o viejo, están dando pronósticos bastante acertados. Buenos, nuevos o viejos. ¿Por qué están dando pronósticos bastante acertados? Porque están utilizando métodos que funcionan y que nosotros utilizábamos antes. Por eso, ¿ok? ¿Con cuál el 21? Me están preguntando, ¿con cuál el 21? Bueno, yo te voy a decir cuál de la línea del 21 que yo tenga acá, la línea del 20, cuáles son los que más han pegado. Línea del 20, el 24 es el que más ha pegado 10 veces. En los últimos 50 sorteos, de la manera que yo lo analizo, quizás usted tiene otra estadística que le dice otra cosa, porque usted no está calculando los mismos, la misma cantidad de números, la misma fecha de número que yo, ¿me entiende? Ok. 24. ¿Y cuál es el otro? Wow. Yo creería que la línea del 20 ha dejado más jugadas, pero el 24 es el que más ha pegado. Y estoy bajando, bajando. Y le sigue el 21 con 7. Después el 27 con 7. ¿Ok? 24, 21 y 27 son los que más han pegado de la línea del 21. Del 20, ¿ok? Un palecito. Vamos a buscar un palecito con 21. Vamos a ver.
un palecito con 21. Un palecito con 21. Un palecito, un palecito. Saludo a Blanca Vargas, de Mujeres Valientes. Un cafecito con Blanca, no se lo pierdan, ese es su programa. Un cafecito con Blanca. Blanca Vargas, tremenda colega. Ella no da número, ella es una presentadora de televisión. 0721. ¿Ok? 0721. En la primera salió el 64. Se escucha bajito, dice. En la primera salió el 64, el 77 y el 06. Se escucha bajito, pero ahora se va a escuchar más alto. Ok. Y ahora se escucha más alto. YouTube lo que me está dando errores. YouTube lo que me está dando errores, como de costumbre. Ya le subí ahora para que se escuche un poquito más. Se va a escuchar un poquito más, ¿ok? Perfecto. Ustedes saben que yo le hago caso a ustedes rápidamente. Le hago caso a ustedes. Gracias por suscribirse a mi canal, ¿ok? Gracias, quiero darle antes que nada, y tengo que recalcar esto, a todos los auspiciadores que tenemos, señores. ¿Ok? Todos los auspiciadores que tenemos auspiciadores. Muy pocas personas tienen auspiciadores como nosotros. Opitax Multiservices, en el 65A de la Broadway, en Newark. Haga sus taxes, ¿ok? Después del 1 de enero, cuando le manden su papelito para sus taxes, o lleve su colilla ahora, cuando viene a ver, empiezan a hacer el proceso. También reparación de crédito, ahí estaba el número, lo van a ver después. J&J desinfectan, ellos limpian su casa, su negocio, lo dejan desinfectado de cualquier tipo de bacteria, virus, lo que sea. El CAN TV con Abel los domingos a las 3 de la tarde por Supercanal 33. Yo tengo un segmento ahí también. Mi querida Trinidad de la Rosa, Life Coach, con su libro La Guía del Inmigrante. Visiten trinidaddelarosa.com y cómprelo. Cómpralo. La Guía del Inmigrante le va a decir todo lo que usted necesita saber acá en Estados Unidos. Cuando usted llega por primera vez, que anda perdido, desde cómo inscribir sus hijos a la escuela, desde cómo llenar sus taxes, un montón de información de ayuda, un montón de cosas que usted puede utilizar. Ok, ahí están nuestros auspiciadores, lo que hacen posible que nosotros vengamos aquí y demos toda esta información valiosa que le puede ayudar a usted totalmente gratis. Totalmente gratis. Mis redes sociales y mi website numerologosrd.com están a su disposición. Para hoy tenemos el 21, señores. 21. La línea del 21, si no la conocen, es 71. Que para mañana lo están pronosticando en muchos métodos de lotería, el 71, el 51 y 28. ¿Ok? Esa es la línea del 21. Línea del 21, acabo de decir, ¿ok? No decena, dije línea. Para hoy tenemos la decena del 21. ¿Ok? ¿Y qué sucede con las decenas? Bueno, nosotros tomamos un número en particular, que es el primer número. Ya estoy mucho mejor, Karim.
Elizabeth, los likes que vengan, todos los likes son bendecidos. Todos los likes que me manden son recibidos. Todos. Raúl, ¿para cuál lotería? Mira, yo estoy tirándome para la nacional. ¿Ok? Yo me estoy tirando para la nacional. Sin embargo, eh, ¿qué le puedo decir? No quiero cometer el mismo error que comete todo el mundo que prende una cámara y se pone a dar números. ¿Y para qué lotería, maestro? Mire, mis números son para la nacional. Pero acuérdese que son probabilidades y quizás puede salir en otra lotería. Yo no quiero cometer ese jodido error porque es una contradicción. ¿Cómo yo te voy a decir a ti que mis números son para una vaina, pero acuérdate que son probabilidades, y después escudarme detrás de la excusa que son probabilidades? Ese juego mental, esa psicología inversa que utilizan con la gente, a mí me enferma. Entonces uno escucha tanto esa psicología inversa que les meten a la gente, que uno hasta termina creyéndosela. Usted juegue donde usted quiera. Nos vemos esta noche en la Nacional. ¿Qué más yo puedo decir de ahí? No sé. Estoy tratando de ser lo más honesto posible. Si yo utilizo la lógica me va a decir a mí que para poder ganar, yo tengo que utilizar la mayor cantidad de posibilidades que yo pueda. Es lógica. Pero hay gente hoy en día que quieren contradecir la lógica. Yo estuve escuchando a una cuanta gente diciendo disparates el día de ayer en redes sociales, porque ahora lo más que tenemos son psicólogos y analistas de la mente. Gente que no terminó ni siquiera la primaria, que da números, ahora son psicólogos dándole consejo a la gente. Dándole consejo a la gente de qué hacer con su vida, sabiendo que la vida de ellos cambió cuando ellos entraron a dar números, porque es un maldito vicio, porque a la gente le encanta esta vaina. Son apuestas. La gente le gusta esto, lo entretiene. Y claro que si usted va y se juega 5 pesitos y se saca 300, claro que le arregla un día. A cualquiera le arregla una mesa coja. Que usted tenía 5 y le mete 300 debajo de esa mesa. ¡Pah! Claro que se la va a arreglar. Pero abusan. Entonces llegan al punto que ellos se vuelven narcisistas por la atención que ustedes le dan. Voy a decir nosotros, ¿verdad? Para incluirme. Nos volvemos narcisistas por la atención que ustedes nos dan. Y ustedes nos suben ahí en un pedestal. Y nos volvemos narcisistas. Y ese orgullo crece. Se le mete en el pecho que quiere romper con todo. No, yo soy Raúl Aragón ahora. Yo tengo 300,000 seguidores. A mí me conoce todo el mundo. Porque yo soy Raúl Aragón. Ismael, ¿cómo estás? Ayúdame, Raúl. Que te ayude cómo, Ismael. Hermanito, ¿cómo yo te puedo ayudar desde New Jersey? ¿En qué sentido? Tienen que ser más específicos. Y yo con mucho gusto
le doy la mejor contestación que yo tenga. Miren, ayer yo estoy escuchando una persona, di el 21, para que después no vengan a preguntarme, hey, ¿qué diste? 21. ¿Quieren que le dé mi jugada de seguimiento también? Porque yo no voy con esa mierda de cubetazo. A mí, la gente que tenga sus problemas por ahí, oye, que tengan todos sus problemas, toda su vaina. Yo doy aquí mis estadísticas como a mí me da mi regalada gana. Si yo quiero recitar los 100 números para hoy, recito los 100 números para hoy. Yo le doy a ustedes lo que ustedes pidan. Yo vendo jugo de China, de toronja y guarapo de caña. ¿Cuál usted quiere? Ah, no, Raúl, es que aquí nosotros vendemos solamente jugo de China. Y aquí en esta cuadra usted no puede vender nada más que no sea jugo de naranja, jugo de China. No, pero es que la gente me está pidiendo a mí. No, Raúl, tú no puedes vender eso. Tú no le puedes dar eso a la gente. Solamente jugo de naranja está permitido aquí. No, pero, oye, me pidieron guarapo de... No, Raúl, no puedes, Raúl, no puedes dar otro tipo de jugo. Mire, mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Este es mi puesto. Este es mi puesto, ¿ok? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Tú viniste de tu puesto porque viste que mi puesto estaba lleno de gente. Y tú viniste de tu puesto que solamente está vendiendo jugo de naranja y la gente está harto de ese jugo de naranja tuyo. Estás harto de tu jugo de naranja ya. Entonces ellos vinieron a consumir jugo de naranja, jugo de toronja o guarapo de caña aquí. Y eso es lo que yo le voy a vender. Si a usted le molesta que yo venda esto, pues múdese de puesto, porque no va a suceder. Yo le doy a la gente lo que ellos me piden, porque yo tengo es información. Yo ofrezco información. Una de las herramientas más importantes en esta vida es la información. Si usted domina la información, usted puede o podría tener mejores resultados en su vida, porque ya sabe parte de lo que puede suceder. Mis jugadas de seguimiento son, que le di a mi privado, esas jugadas cambian ahorita, con la real cambian estas jugadas. Hay un número uno o dos números que se cambian, ¿ok? Para la noche. Mi jugada de seguimiento, yo lo digo por aquí. Mis jugadas de seguimiento son el 75, 69, 70 y 61. ¿Ok? Ayer yo pude haber dado ese 70. Pero ¿qué hice? Por la misma pendejada de 2 o 3 locos que siempre me tiran. Ay, Raúl, tú sabes que por ahí están dando ahora un solo número y yo... ¿Y qué me importa a mí? Ese no es mi problema. Ay, pero hágase la prueba, por favor, hágase la prueba. Solamente mande 2 números al grupo. Y yo voy a mandar 4. Solamente mande 2 grupos. Hágame caso. ¡Bum! Sale jodido número, te lo perdiste por estar mirando videos de otra gente que tú no tienes que estar mirando, o por lo menos a mí no me hable de esa vaina. ¿Ok? Le voy a decir una cosa. Ayer estaba comentando Anthony. Ustedes conocen a Anthony. Ayer él me habló por primera vez. Yo nunca había hablado con Anthony. Primera vez que hablé con él. Y en el ratico que estuvimos hablando,
nos llevamos súper bien. Tú sabes, yo soy una persona cariñosa. Con todo el mundo que me busca, yo trato de darle el mejor trato que puedo y el mejor consejo. Entonces, ¿qué sucede? Anthony, yo estoy viendo un video de Anthony, que Anthony dijo una gran verdad. Anthony dijo, yo no sabía que esta vaina de numerólogos, esto lo dijo él en vivo, no lo estoy inventando yo. Este mundo de numerología, yo pensaba que era un sitio donde tú entrabas y tú ibas a encontrar personas que te ayudaban, personas que te motivaban, personas que te apoyaban, donde todo el mundo era unido, donde todo el mundo trabaja para ayudar a los demás. ¿Me entiendes? Yo pensaba eso, dijo él, y yo estoy escuchando, yo digo, wow, pero es verdad, porque si tú hablas de numerología, tú hablas, muchas veces la gente que se envuelve en numerología buscan paz, buscan crecimiento, ¿me entiendes? Buscan todo ese tipo de cosas, las personas que se dedican a hacer tarot, las personas que se dedican a hacer numerología, pero numerología tántrica, numerología que es numerología de verdad, no esta vaina que el dominicano le llama numerología, que da número, escúcheme. Por eso es que yo digo que la gente tiene que ponerse para su puesto. Yo me imagino que todos esos numerólogos de verdad, cada vez que ven un video de un numerólogo dominicano, dirán, diablo, pero esta gente lo que están es dañándonos nada más el nombre. Porque ser numerólogo es dar número nada más. O leerte un par de capítulos de un libro de numerología y ya decir, yo soy numerólogo, pero no sabe ni siquiera sacar eh, una carta astral, ni siquiera sabe cómo sacarle una pirámide invertida a una persona, o cómo sacarle la pirámide con la fecha de nacimiento o con el nombre. Esos son métodos, ¿ok? Pero numerología va mucho más allá. Numerología cabalística. ¿Me entiendes? Hay mucho más allá. Óyeme, nosotros no tocamos ni un piquito de lo que en verdad es la palabra numerología. Pero se leen un libro, se buscan otro pendejo que le firma un certificado que ya dice que son numerólogos, y usted se cree que usted es numerólogo. Y hace pasar vergüenza a otros numerólogos, de verdad. Porque coger una lista de números y decir este número jala ya lo convierte usted en numerólogo. Yo no soy numerólogo, nunca lo voy a hacer. Nunca lo voy a hacer porque yo no estudié numerología. ¿Mm? Yo soy lo que me han dicho que yo soy, un analista de números, un pronosticador. Dime, ¿qué de malo hay en eso? Prefiero que me digan analista de números o pronosticador, a que me digan numerólogo sin serlo. ¿Me entienden? Y créanme que esa va a ser la nueva palabra. Esa va a ser la nueva palabra. Déjense de meter en la cabeza la idea de que la gente nace siendo capaz de hacer estas cosas. Eso es óigame, no hay una persona que me pueda comprobar a mí al día de hoy que tiene poderes sobrehumanos para hacer nada que tenga que ver con números. No hay una sola persona. ¿Por qué lo digo? Porque James Randi, y yo hablé de esto los otros días, James Randi fue un mago que se dedicó a desenmascarar a muchas personas que hacían trucos. Dentro de ellos mucha gente que hacía numerología y mucho tipo de cosas de tarot, y que hablaban con muertos y que hacían un montón de cosas, que movían cosas con la mente.
James Randi se dedicó a desenmascarar ese tipo de personas toda su vida y pagaba $1.000.000 al que pudiera hacerlo. Entonces, nadie pudo cobrar el $1.000.000. So, si ellos no pudieron, probarle a él durante toda su vida, que vivió un montón de años, daba clases en una universidad, si nadie pudo probarle, ¿cómo usted cree que ahora va a aparecer un dominicano? Un dominicano va a venir y va a decir, no, yo puedo hacer esto porque yo soy iluminado por Dios. Señores, yo he visto gente matarse de mata de coco más bajita que esa. Oye, bueno, se lo digo porque duele cuando tú te das cuenta que todo lo que tú vives solamente es un sueño nada más. Duele mucho. Deja de vivir un sueño y tú vas a estar mejor. ¿Qué es numerología? La numerología es un conjunto de creencias o tradiciones que pretende establecer una relación oculta entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. También es una práctica supuestamente adivinatoria a través de números. Su estudio fue popular entre los primeros matemáticos, pero no se considera una disciplina matemática. La comunidad científica hace tiempo que relegó la numerología a la categoría de pseudociencia o superstición, al igual que la astrología con respecto a la astronomía y la alquimia, aunque esta última tuvo carácter de protociencia con respecto a la química. Eso era la alquimia, donde podían cambiar las propiedades de un objeto por otro, ¿verdad? La gente que quería convertir barro en oro. Entonces, nosotros, dice aquí, no lo digo yo, esto es Wikipedia, dice que en la numerología se toman los números, ¿ok? Se toman los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales, para establecer una relación oculta entre ellos. No es para dar número que se utiliza la numerología, es para establecer una relación. O sea, que yo vengo y te saco una tabla, te saco una pirámide, y en esa pirámide al final me da un 09. Entonces ese 09 significa algo. No es que usted vaya a jugar 09. Ese 09 tiene un significado. Ese significado se lo va a dar a usted la persona que estudió el significado de esos números. Entonces usted puede tener su número de suerte, su número de... Entonces esos números de suerte que usted tiene significan cada uno algo. Oye, vivir en ignorancia es una vaina gravísima. Por eso yo leo, porque yo soy ignorante en muchos temas y tengo que leer. Entonces, estuvimos hablando que es un conjunto de creencias o tradiciones. Fue considerada una pseudociencia, es considerada una pseudociencia o superstición. Todos saben lo que es superstición, ¿verdad? Pero una pseudociencia, ¿qué es? Es aquella afirmación, creencia o práctica o falso tratamiento
que es presentada como científica y fáctico. ¿Ok? Ya quedamos ahí. O sea que se le trata a la numerología como si fuera una práctica, una creencia, que es una terapia o falso tratamiento que se presenta como una ciencia o algo factible, como algo verdadero. Así es como la ciencia ve a la numerología. Entonces, diviértase con la numerología. Aprenda. Pero no quiere decir que la numerología es algo real, que usted tenga que dictar su vida por eso. Esto es los científicos que lo dicen. Ahora, uno como ser humano dirá otra cosa. ¿Ok? Pero yo le digo esto porque yo sé que la mayoría de los mentecatos que andan aquí en redes sociales nunca han leído esta parte, no saben lo que es numerología. Ahora, ¿qué es un numerólogo? Vamos a buscar lo que es un numerólogo, ¿verdad? Yo quiero educar a mi gente y educarme a mí también. Numerólogo. Numerólogo. Wikipedia. Numerólogo. Ni siquiera aparece una palabra definiendo lo que es este numerólogo, ni siquiera, porque es más que todo una, no sé, vamos a buscar, pero dice aquí, según los numerólogos, ok, pero yo estoy buscando la palabra numerólogo y no hay nada aquí que lo defina. Los números son mucho más que una forma de medir o cuantificar lo que existe en nuestro alrededor. Pitágoras creía que el universo debe ser visto como todo armonioso, donde todo emite un sonido o vibración. Los números del 1 al 9 están asociados a las características específicas que juntas abarcan toda la experiencia de la vida. ¿Ok? Yo no encontré nada que diga definición todavía de numerólogo. Vamos a ver qué es un numerólogo. Estoy buscando aquí. Me imagino que un numerólogo es una persona que estudia los significados de los números. Pero yo no encuentro aquí no encuentro aquí en Google una sola definición de numerólogo. Diccionario español. Vamos a ver. Diccionario de la lengua española. Por palabra, vamos a escribir la palabra. Diccionario de la lengua española. Numerólogo, numeróloga. Persona que practica numerología. Práctica adivinatoria. Especialista en numerología. Estudió el significado oculto de los números. ¿Ok? Esas son las dos definiciones de numerólogo. Una persona que adivina o una persona que estudió el significado que tienen los números. ¿Ok? No es una persona que da números. ¿Qué significado tienen los números para usted el día de hoy? Ese 21, ¿qué significado tiene el 21 para el día de usted? Si yo buscase qué significado tiene el 21 en numerología, yo voy a encontrar un resultado. ¿Qué significa el 21 en numerología? Significado del número 21. Esto es numerología, ¿ok? Esto es numerología. Esto es lo que hace un numerólogo, ¿ok? Número 21.
ya hemos dicho que el número 21 de ángel, el número de ángel 21 tiene un significado positivo. Si este número aparece en un momento determinado de tu vida, significa que tendrás mucha suerte y alegría en tu vida amorosa. El 21 significa que eres una persona desinteresada, así que te ayudará a tener una gran relación con tu pareja emocional. Mi carro tiene el número 21, ¿viste? Además, usted puede mostrar mucho amor y cuando a sus seres queridos, amar a los demás te hace feliz. Si el número de ángel 21 te está siguiendo a través del camino de tu vida, significa que siempre estarás listo para dar tu amor a los demás. Imagínate, yo ando en un carro con un número 21 todo el tiempo. El número de placa que yo tengo es 21. El amor me sigue. ¿Está viendo? Entonces, datos interesantes del 21. Ahí viene un montón de cosas que le habla que el 21 está atado al amor. Eso es numerología. ¿Ok? Eso es ser un numerólogo. Conocer esas cosas. Hablar de esas cosas. No es dar número. No es la idiotez que la gente pretende meterle a usted en la cabeza en República Dominicana, ensuciando el nombre de la numerología, comparándola solamente. Nosotros somos pronosticadores, predecimos jugadas, analistas de jugadas. Así que me han dicho a mí que yo soy. Claro que lo soy. Porque yo le he puesto a ustedes que cualquier persona de esta que dice ser numerólogo, usted entra ahí y le dice, mire, yo quiero que usted me haga una carta astral, quiero que me lea el tarot, quiero que me haga tal cosa. Le va a decir, no, yo lo que doy es número de lotería. Hijo de su. Dígame. ¿Le llega? Número 21 para hoy. El número de amor. Un número de amor. Número 21, un número de amor. Ya aprendimos que el 21 es un número de amor. ¿Ok? Con eso tiene que ver el 21, con amor. Ayer era un día para amar, día 21. A eso es que se relaciona la numerología. La numerología no se relaciona a dar número. En ningún momento dice ahí en el diccionario de la lengua española que estoy leyendo, dice exactamente, persona que practica la numerología, práctica adivinatoria, especialista en numerología, estudió el significado oculto de los números. Si yo busco la palabra numerología en el diccionario de la Real Academia Española, dice práctica supuestamente adivinatoria a través de los números. ¿Usted sabe lo que quiere decir supuestamente? Es un chisme. Mira, a mí supuestamente me dijeron que Víctor Sepúlveda. Es un chisme. ¿Me entiendes? Entonces, práctica supuestamente adivinatoria a través de los números. Y la otra definición es estudio del significado oculto de los números. ¿Qué significa los números? Bueno, el 21 significa amor. Entre otras cosas, no se queda ahí, ¿ok? No lo voy a leer completo. Pero ya vieron lo que es numerología. Ok. Numerólogo en República Dominicana, hasta ahora yo no he visto uno solo. Porque no llenan esos zapatos. No lo llenan. A menos que algunos amigos míos, ellos tengan ese tipo de cosas y no la practiquen. Ya es otra cosa. Si ellos lo que hacen es pronosticar su número y analizar sus jugadas,
pues ya es otra cosa y no necesariamente se dedican a ejercer la numerología, pero tienen el conocimiento, ¿me entiendes? Ok, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Solamente quise educar a mi gente. Quise tocar el tema de Anthony brevemente porque vi que de verdad entiendo la desilusión de Anthony. Él entendió mi desilusión también. Pero Anthony, quiero que sepas que tú estás bien, mano. Porque aquí no hay un solo numerólogo. No llenan esos zapatos. Ninguno. Ninguno llenan esos zapatos. Óyeme, a menos que me muestren ya. Hay poca gente en República Dominicana que estén certificados como numerólogos, que estudiaron numerología. Pero tampoco es coger y mandar a tu hijo a hacer un curso de jardinería y ese muchacho nunca toca un jardín y decir, que mi hijo tiene un diploma de jardinero. No. Es el problema. Nosotros para llenar cualquier estatus, para estar bien y decir, no, pero que yo tengo un diploma en la pared, hacemos cualquier cursillo y no ejercemos. Yo conozco un montón de gente que hicieron cursos de real estate y dicen, yo soy agente de bienes raíces, pero nunca han vendido una jodida casa. No han vendido en su vida ni siquiera un parqueo. Y dicen que son agentes de real estate. ¿Ok? 21 para el día de hoy, señores. Di mis jugadas de seguimiento, se las regalé acá, mis jugadas de seguimiento. Esas jugadas cambian ahora con la real. Ok, cambian esas jugadas. Yo me voy ahora a recortar porque tengo que regresar. Yo trabajo desde mi casa. Tengo que grabar el programa del domingo. Recuerden que estamos por Supercanal 33 los domingos en el CAN TV con Abel. Ok. Rosy, juega hasta el 21, mi amor. Puedes jugarlo con el 30 si quieres también. Muchas gracias, Rosy, por estar aquí. Agustín, Elsa Ortiz. Tengo el gurú MVP por ahí. Tengo mucha gente. Eduardo, numerología, también anda por ahí. Yo espero que nadie tome lo que yo dije mal. Yo no estoy para guerras. Quiero que si usted se tomó todo el tiempo para escuchar lo que yo dije, también escuche esto. Yo no estoy para tener guerra con nadie. Yo estoy para hacer alianzas estratégicas. Yo estoy para trabajar con la gente. Yo estoy para unirme con otras personas y crecer. Con gente que de verdad quiera crecer. No tome lo que yo dije como una crítica mala. Yo no estoy tratando de hacerle un sombrero a nadie. Yo solamente estoy educando a mi gente, educándome a mí, ¿verdad? Y poniéndolo por acá, que es lo más importante. Gracias a todos mis auspiciadores, los anunciantes que hacen posible que yo haga estos videos para ustedes. Hospital Multiservice, reparación Fix Your Credit here, también J&J Desinfectan, toda la gente que hace posible que nosotros hagamos estos videos para ustedes. Numerologosrd.com, visiten el website, así es como ustedes me pagan a mí, visitando el website numerologosrd.com, ok, y consumiendo el contenido que tengo ahí, viendo estos videos, compartiéndolos, suscribiéndose a mi canal. Es la manera como usted me paga a mí, y créanme que yo le voy a devolver eso 10 veces más, ok, porque voy a trabajarle más fuerte a ustedes. Vamos a llevar este canal a los 40,000 suscriptores. Estamos ya muy cerca y queremos hacerlo antes de Año Nuevo, con el favor de Dios y la ayuda de ustedes. Es con la ayuda de ustedes, ok. A medida que sigan creciendo lo que nosotros generamos en este canal, vamos a poder dar más ayuda, de la misma manera que hacen otras personas que dan jugadas.
Los canales les generan dinero y así ellos pueden tomar ese dinero y darle algo para atrás a la gente en ayudas. Lo mismo queremos hacer nosotros acá. Pero yo no le voy a vender el cuento tampoco, que yo soy la madre, Santa María, ni nada de eso. Porque yo soy un hombre que tengo muchos gastos. Y tengo mi canal precisamente para eso, para en el futuro, pues tratar de vivir de lo que hace mi canal. ¿Mm? Y de mi trabajo que estoy haciendo. Y tomar parte de eso y hacer donaciones, hacer lo que se tenga que hacer, pero yo tengo que vivir de algo. Del cuento no puedo vivir. ¿Ok? Bueno, un abrazo para todos. Nos vemos después de la real.